Amigos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar, son las 19:01. Estamos con Javier Lasval en controles de emisión, ¿cómo le va Javier? Y con Carolina de Cuadro. Empiezo rápido y empiezo con una mala noticia. En el día de hoy se murió nuestro escritor, el escritor uruguayo Iber Conteris. El hombre era sanducero, 86 años. Iber Conteris estuvo muchas veces en la máquina de pensar, es un dramaturgo, es un escritor de larga trayectoria. Vamos a oír este breve fragmento. Escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares. Bueno, esto en realidad es una trancadera mía. Iber Conteris era un fragmento, pero después lo vamos a oír después. Vamos a recordar, simplemente decirles a Iber Conteris que se nos fue y estaremos en la máquina de pensar recordándolo. Esto que arrancó y que acabo de interrumpir yo y que le voy a pedir unas grandes disculpas, es porque hay una nueva columna en la máquina de pensar que se llama Escrituras al acecho y que empieza ahora Andrea Arismendi, la escritora Andrea Arismendi, con esta nueva columna. ¿Cómo andás, Andrea? ¿Andás bien? ¿Estás ahí? Estoy acá, muy bien. Espero que vos estés bien también. Un poco complicado. El frío. Un poco complicado. Sí, bueno, estoy complicado. Ya veo que hubo malas noticias también, así que bueno. Sí, en realidad para la literatura uruguaya es una mala noticia, hay que decir simplemente, después hablaremos de Iber Conteris, pero es alguien que yo tuve el privilegio de conocer vía mail, increíblemente, en el 2004 cuando íbamos a hacer la movida Onetti, y le escribía un mail allá, él estaba en Estados Unidos, pidiéndole la obra inédita, el Onetti en el espejo, y pensando que me iba a mandar a freír espárragos porque no me conocía de nada, y yo al otro día la tenía, no podía creer, sorprendente, una obra inédita que jamás había sido estrenada, y que la hicimos una puesta, digamos, un semimontaje en Colonia con Til Silva y con Adriana Lagomarcino. Después eso se estrenó y tuvo mucha trayectoria, pero hablo solamente de una obra de teatro. Estamos hablando de un escritor él dio clases también, ha dado clases creo que para la maestría en teoría e historia del teatro ha estado presente también, dando algunas charlas y algunas clases. Él vivió en Estados Unidos, en la universidad, y trabajó en la Universidad de Arizona, creo. Sí, tiene una extensa obra también. Sí, y tiene una extensa obra, entre otros, simplemente podemos hablar de la novela Round Trip, o del 10% de tu vida, que es un homenaje a Raymond Chandler. Tiene muchas novelas también, sí. Bueno, esas son novelas, las obras de teatro también. Se ve que era bastante, que era especialista en teatro, ¿no? Él arrancó en 1959 su primera obra de teatro, y su primer libro publicado es de 1963, una novela que se llama Cono Sur, y la última vez que estuvo por aquí en la máquina de pensar, probablemente, yo ahora estoy haciendo memoria, estuvo hablando de Gabriel García Márquez, que vamos a irlo después, y también estuvo hablando de su libro de ensayos sobre Mario Benedetti, que había ganado en un concurso, había sacado una mención o algo así, que había sido publicado por, si mal no recuerdo, por Fin de Siglo, un libro que se llamaba La escritura sin tregua, que era sobre Mario Benedetti. Y entonces parodiando el título de la novela. Exacto, sí, haciendo referencia al título de la novela. Bueno, muy bien, Andrea Arismendi, la idea es que vas a hablar de Escrituras al acecho. Ah, sí. Bueno, vamos a acechar entonces. Como que las escrituras nos acechen a nosotros, no sabemos. Exactamente. Pero para arrancar, ¿elegiste a una pintora? ¿Cómo es esto? Bueno, porque la idea es tratar a personajes que abarquen el universo femenino de alguna forma, aunque no sean directamente escritoras. En este caso tengo un libro aquí que cuenta, o que es la reconstrucción de la vida de Margaret Maudlin, pero está escrito el libro por un fotógrafo que se llama Paco Gómez. Yo tengo una edición que es del 2015, es la segunda edición, se consigue acá en Montevideo. De hecho la conseguí ya sabiendo quién era Margaret,
Mirá vos. Y la conseguí en la Feria del Libro a un precio módico. Me fijé hoy los precios en Mercado Libre y bueno, vayan a la Feria del Libro. Pues no sé, me pareció que estaba un poco subidito el precio, pero es un libro que se consigue, sí, lo he recomendado además porque me parece una historia fascinante. Es la historia no solo de Margaret, sino de su familia, que tiene, por lo que cuenta este libro, algunos ribetes, algunas tramas que rozan lo misterioso, lo sobrenatural, te diría que lo parapsicológico. Es biografía, pero también es autobiografía, es testimonio, o sea, se van cruzando muchos planos de escritura en el libro. Es un fotógrafo que se llama Paco Gómez y por lo que yo vi, él encontró en la basura pertenencias tiradas en la basura de esta gran pintora, o una pintora de mucha trayectoria, Margaret Maudlin, que nació en Estados Unidos, pero que vivió muchísimo tiempo en España. 30 años, por lo menos en el piso ese, donde 30 años, y aparentemente cuando él encuentra las fotografías, que fue en el 2003, aún estaban los más de 120 cuadros metidos ahí adentro, cerrados, bajo múltiples candados y llaves, que el último de los Maudlin, que era el marido de Margaret, había preservado hasta ese momento en que muere, y bueno, van a vaciar el apartamento y dejan los cuadros y algunos objetos mínimos. Ese piso estaba casi derruido junto a todo el edificio, y bueno, él logra en algún momento entrar este joven fotógrafo, pero lo que encuentra él recibe una llamada y lo que encuentra son miles de fotografías, no es una colección pequeña, son miles y miles de fotografías que están tiradas en la basura, que bueno, esta persona, que es su cuñado, le avisa, mirá, 4 o 5 cuadras de tu casa están revolviendo la basura, han tirado todas las pertenencias de alguien y son miles de objetos que hay ahí, bueno, entre ellos está extraordinaria colección de fotografías. Cuando llega, dice que él tiene una fascinación por la fotografía, aunque originalmente no es fotógrafo, es ingeniero, pero dice que su familia, que es de Castilla la Vieja, eran todos agricultores, campesinos, y que bueno, no tienen registro fotográfico prácticamente de nada de su historia, entonces él sintió siempre esa fascinación por coleccionar fotografías. Y en ese año, en el 2003, llega hasta ahí, bueno, toda una recolección peleando entre la basura con otra gente, y se lleva una buena colección de fotografías de su casa, y ahí empieza todo un trabajo de investigación, porque no puede entender cómo aparece una familia, por lo que puede entender él, con una familia desconocida, pero con actores norteamericanos, escritores destacados del mundo. La foto aparecían personalidades conocidas, claro, digamos, a nivel internacional. Mirá, ahí está. ¿Y las fotos eran de personas o eran de los cuadros también? No. De los cuadros, no, aparecen los personas. Después se va a dar cuenta de que son tomas de actores o bueno, de gente contratada, de modelos o de su propia familia, la familia de Margaret, que están posando para luego ser pintados. Están en poses muy singulares, ¿no? Que eso le llama la atención. Al principio Paco piensa que se trata de algún personaje destacado, dice, tal vez un embajador, ¿no? Es lo primero que piensa, porque no puede ser que esté con tantos personajes de reconocimiento internacional. Después también supone que no puede ser porque el barrio donde él vive no es un barrio encumbrado como donde debería vivir un embajador con su familia, ¿no? Claro. Y se da cuenta de que es inglés por anotaciones. Dice, bueno, ¿es inglés o norteamericano? Él piensa que es inglés porque están en Europa, ¿no? Esta familia es originaria de Carolina del Norte, y ellos se conocen siendo muy muy jovencitos, Margaret y Elmer, que es su marido. Ella proviene de una familia aristocrática, estudió arte, se formó como pintora, como fotógrafa, fue escritora también.
y conoce a los 20 años, ella nació en el 27, vos lo habías puesto en el anuncio del programa, nació en 1927 y conoce a su marido 20 años después, a quien iba a ser su marido, ¿no? Él, su nombre era Elmer Modlin y fue un ex marín, objetor de conciencia. Él estuvo en Okinawa y estuvo en Nagasaki, cumplió funciones de enfermería, no quiso participar de la lucha cuerpo a cuerpo ni en la en las acciones bélicas, en no los ataques, claro, ahí está. Él simplemente cumplió funciones de enfermero y además era pacifista. Bueno, él apeló un montón de recursos que son constitucionales para declararse objetor de conciencia y que no lo mandaran directamente a pelear. Y en el año 52 nació el único hijo de esta familia, que se llamaba Elmer Nelson Modlin III. Desde pequeño lo van a educar para que sea actor. Ellos quieren que él sea un personaje destacado del cine, entonces lo educan desde niño para que sea actor. Por eso se trasladan a Hollywood, capaz, ¿no? Bueno, se trasladan a Hollywood, exactamente. Primero van ahí conocen a Henry Miller, lo conocen porque le mandan cartas y después, se presentan ante él y mantienen una relación a lo largo de toda la vida de Miller, que murió creo que a comienzos de los años 80. Y ella lo pintó a Henry Miller con veo acá un cuadro, Henry Miller con alas, ¿no? Como si fuera un ángel. Son 2 cuadros, sí, exactamente. Bueno, eso es algo muy peculiar, porque cuando ellos se van a España, se van primero se va Nelson en el año 69, muy jovencito, 15, 16 años, si nació en el 52, o 17 años, se va y logra hacer un grupo de amigos que son los que después también van a prestar testimonio para este libro. Y también la familia se va después tras él. En el año 70 se van Elmer y Margaret a vivir a Madrid, y ellos piensan que van a conseguir una fama que les es merecida y buscan cierto reconocimiento. Margaret nunca logró trascender bajo ninguna circunstancia, hizo solo una exposición de cuadros en su vida en el año 1978, o sea, todas las exposiciones que se han hecho son post-mortem, digamos. Y no vendió cuadros, aparentemente, ¿no? No vendió nada, pero tampoco quiso, ¿sabes? Porque ella concebía su obra como una sola obra y no quiso nunca que esos cuadros se vendieran de forma independiente. Tanto así que hay un mercader de arte, un comerciante, al que Paco va a entrevistar en el libro, que le dice que él estaba entusiasmadísimo con comprarle las obras a Margaret, pero que la única obra que aceptó venderle se la ofreció a $1 millón. $1 millón por un cuadro de una mujer que era desconocida. Sí, se tenía mucha fe como pintora. Sí. Claro, entonces creo que tampoco quería vendérsela, que ahí está la idea, ¿no? Sin duda. Ella dejó escrito que quería que su obra quedara en España y además que fuera expuesta en una sola sala, toda junta, y que fuera presidida a la entrada por un busto que también hizo, en busto de cerámica, ¿no? Que son las dos caras de Elmer y de ella, donde iban a estar depositadas las cenizas. Mirá vos. Eso no se cumplió, ¿no? Pero existe, todo eso existe y está guardado en... Ella se había especializado en el Apocalipsis de San Juan y se consideraba... ¿sabés qué? No? La mejor pintora de Apocalipsis. La mejor pintora apocalíptica. Totalmente. Sí, eso tiene que ver también con cómo es la concepción que tiene del arte, porque parece que era muy religiosa y había sido criada de una forma muy firme en cuanto a los ideales religiosos, ¿no? Entonces, en una de los libros que encuentra Paco, que al final, sabes que él insistió para entrar en ese piso donde vivía esta familia, donde había vivido tantos años, a ver si encontraba algún otro rastro, y efectivamente después de probar un año lo dejaron entrar. O sea, tuvo que pedir mes tras mes permisos hasta que finalmente lo dejan entrar. La obra de Margaret ya no está ahí, está en un depósito,
y él encuentra accidentalmente dentro de una especie de alacena, escondidas en una bolsa de nylon, unos libros que son parte de la biografía y explicación de los cuadros de Margaret Modlin. O sea que es todo por accidente. Por eso te digo que es casi parapsicológico. Él logra entrar a partir de que en el 2003 muere el viudo de Margaret. Margaret murió en el 98, y Elmer muere en el 2003, y ahí se ve que tiraron todo y ahí empieza la historia, porque en realidad no sabía nada de quién era ella, y después en el 2004 recién se entera de quién es Margaret Modlin. Claro, por eso yo te decía que la historia contada en este libro tiene varios planos, porque él tiene que reconstruir una historia que es muy compleja, lo logra muy bien, pero siente que hay en cada fotografía de esas que se han tomado los Modlin, han dejado alguna pista que él percibe como un elemento para reconstruir la historia. Entonces viaja a muchos lugares, y una de las cosas que logra, después de intentarlo mucho, es meterse en el apartamento con un abogado y con un colega de él. ¿Qué encuentra en ese libro? Encuentra mensajes de esta familia, y una de ellas yo la marqué por acá para leértela, porque me parece asombroso lo que para describir un poco lo que es la obra total de Margaret, y que tiene que ver con ese cuadro que vos decías, con uno de los cuadros de Henry Miller, donde aparece él como personaje, son dos. Dice: Henry Miller ve más que un águila, ¿no? Es el título del cuadro, y ella explica todo el entorno del cuadro. Dice: es la escena de mi casa mística, de un sueño recurrente que he tenido desde la infancia. En el sueño, una manta tenue está rodeando una piedra. Cuando el velo ondea suelto, todo se desmorona en el mar y el sueño se acaba. Es probable que suceda todo en una de las islas griegas, cerca de una antigua ruina a orillas del mar. Muchas veces he pensado que podría ser Patmos, donde San Juan escribió el Apocalipsis. Después se explica que puede ser también símbolo de un terremoto que anuncia el fin de los tiempos, explicando un elemento concreto de ese cuadro. Pero claro, su obra está rodeada de un montón de elementos oníricos y sí, que percibe como avisos, ¿no? De lo que es el futuro, son símbolos de y con mucha información, y como muy narrativa la pintura de ella, ¿no? O sea, en un caso hay, por ejemplo, está Henry Miller con alas, está como escribiendo, y bueno, ya que me estás contando esto, también tiene que ver con la escritura, ¿no? Y con la escritura alucinada del Apocalipsis, de San Juan en Patmos, un veterano ya escribiendo con más de 90 años. Ahí está, un anciano, sí. ¿Sabés que ese cuadro tiene otra peculiaridad, que es que está firmado por Henry Miller, además? Lo que está escribiendo Henry Miller es su firma en el cuaderno que tiene sobre una de las rodillas. Exacto. Y Henry Miller aceptó firmarlo. Se lo firmó, y bueno, y ella lo cuenta, porque eso le da más valor a la obra también, ¿no? Supone bueno, Margaret, y también mete arpas, o mete una lechuza, digamos, ¿no? Y estas columnas griegas, ¿no? Todo en esa cuestión un poco surrealista de esas como escenografías desnudas, ¿no? Sí. Bueno, otro elemento mágico que tiene que ver con la firma de Margaret es que ella pone 3 M's y que están dispuestas de una forma muy particular, pero además alrededor le escribe las 3 M's mágicas. Y bueno, sí, vos decías lo del surrealismo, sí, un montón de elementos, no solo lo onírico, lo simbólico, los colores son muy peculiares, eso se ven a lo largo de toda la obra pictórica de ella. Son colores intensos, son inusuales para la época en que los pintó también. El fucsia, el amarillo, el verde, elementos geométricos, lo que vos decías. Henry Miller está sentado sobre unos dados gigantes, y es ¿no? muy claro, en uno está sentado sobre unos dados, y también es figurativo, o sea, digamos, en una época en que ya no se llevaba tanto el hiperrealismo, el figurativo, digamos, aquí esto es increíblemente, estamos hablando de surrealismo, pero digamos, Henry Miller está pintado como era Henry Miller, digo, yo lo reconozco, sin que me digan que es Henry Miller, lo reconozco, digamos, ¿no?
Exacto. Y lo extraño es que no lo pintó una vez sola, sino que lo pintó varias veces en la misma pintura. Y en el libro hay una fotografía donde está ella pintándolo, y es efectivamente Henry Miller que está presente, o sea, Sí, fue un claro. modelo de esos Fue un cuadros. modelo, claro. En ese cuadro de que vos nombrás, el que tiene alas, Henry Miller, aparecen también Elmer, su marido, que es el personaje del diablo, y aparece su hijo, Nelson, que está sentado sobre una de las columnas, que es una especie de ángel, sí, que está contemplando la escena, ¿no? Y ellos van a aparecer a lo largo de toda la obra, por lo menos la obra que concibió como conjunto en Margaret, aparecen sistemáticamente. Por eso también la atención que le presta Paco Gómez a las fotografías, porque dice que él logra distinguir que hay dos núcleos temáticos en esas fotografías, pero hay unos que tienen que ver con una familia que está posando para algo. Entonces lo que hace es tratar de ir reconstruyendo paso a paso, bueno, dónde se sacaron esas fotografías. Y por eso el libro se llama Los Maudlin en vez de Margaret Maudlin. Claro, exacto, porque todos tienen, digamos que el centro de su universo era Margaret, pero después los otros dos son como satélites que giran en torno a ella. De hecho, por ejemplo, un amigo de Nelson, cuando lo conoce siendo un adolescente, cuando él se va a España, le pregunta por sus padres, y él le dice: mi madre es una pintora genial, se lo explica de esa forma, es la mejor pintora del mundo y merece todo el reconocimiento, y lo va a tener, y bueno, y trabajamos para ella, y se le hace una escenificación de lo que es su conciencia sobre lo que es el valor de la obra que está haciendo su madre, ¿no? Y que solo vive para eso. Y a su vez sí, a ver. Una pregunta, porque digo, yo veo que murió tanto ella en el 98, él en el 2003, y el hijo, ¿qué pasó con él? El hijo murió antes. Nelson murió en el año 2002, murió de un infarto fulminante. Ajá. En su casa que había comprado y había bautizado Villa Margarita. Es la su madre. Bueno, ahí va Paco también a ver esa casa y encuentra parte de esculturas de Margaret que están esparcidas por el lugar, ¿no? Sorprendente. Bueno, es una historia sorprendente. Se la compra un vecino, además, o sea, todo gira en torno a lo que dice Paco, que son elementos tan sobrenaturales por momentos, que piensa que él está destinado a reconstruir la historia de esta familia sí o sí. De hecho se asocia con un personaje de una figura geométrica que es un detalle pequeñísimo de un cuadro de Margaret, y dice, bueno, en este triángulo están los tres Maudlin sosteniendo cada ángulo de ese triángulo, y ahí están invitando a entrar a alguien, y ese soy yo. Y te iba a leer también acá, que marqué, porque esto aparece bien al comienzo del libro, que es la descripción, es la descripción de las fotografías, a ver si se animan a leer este libro y a buscarlo, a rastrearlo. Dice: las fotografías que había encontrado eran extrañas, misteriosas, absurdas e inquietantes. Un hombre posaba con los brazos en cruz en el salón de una casa. Otro, agachado, enseñaba unos calzoncillos rotos a la cámara. Una mano con un guante de piel mostraba la hora. Un joven de semblante griego, como una escultura humanizada, posaba una y otra vez. Ese es Nelson Maudlin. Había esqueletos de animales, fotos de cardos, contactos de figuras geométricas. Reconocí actores españoles, americanos, escritores, personajes de película disfrazados de sacerdotes, pistoleros y soldados romanos. Así que bueno, esto es lo que él encuentra, y después este hallazgo, que es realmente un botín, lo va a llevar a reconstruir una obra que se la va a dar a un director de cine, y bueno, él dice que el fracaso de los Maudlin lo acompaña porque la persona que hizo la película y que tomó todo el material que él encontró, ni siquiera lo nombran los créditos para agradecerle al final. Hicieron la película. Muy bien. Vamos a tener que conversar en algún momento con Paco Gómez, a ver qué, pero además son muchas referencias. Mirá que es un libro que tiene
desde Javier Marías hasta Agustín Fernández Mayo empiezan a aparecer personajes que no continuamente que han tenido contacto con los modeling sin saberlo, o que aparecen en sus obras y no se han dado cuenta que esos eran personajes tan singulares, ¿no? Sí. Así bueno, que Margaret Modeling quedó presentada aquí. Hay que decir que es surrealista y en algunos momentos puede uno pensar en Leonora Carrington, digamos, o bueno, sí. en fin, digamos, no sí, digo que sea, pero hay que común, afinidades sí. en cuanto a esa visión, como eso, es surrealista o por no sé cómo llamarla, no fantástica, no, sobre todo, sí. ¿no? Con mucha... Sí, y con muchos elementos muchos simbólicos elementos. y raros, porque en el cuadro que hablamos de Henry Miller aparece hasta un ovni arriba, o exacto, yo por lo menos sí, vi un ovni, sí. es un ovni. Por eso yo digo que son muy como raro. narrativos, tienen mucha información, están atravesados de muchas cosas, y en este caso, en el caso de ella, son, sin embargo, muy realistas, como está pintando, muy convencional la forma de pintar. Cruce de estilos. Entonces hay un cruce muy raro. Bueno, muy bien, quedó presentado y quedó estrenado entonces esta columna llamada Escrituras al Acecho. Andrea Arismendi, dentro de 15 días te esperamos aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, un abrazo grande y nos escucharemos o nos veremos, nunca se sabe, dentro de 15 días. Vamos arriba. Saludos, chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.